hablando de eso, tenemos acá ¿cómo te defino? Marcelo, cura, pastor, No, no, Marcelo. ni cura ni pastor, no, 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 soy laico, no, soy presbítero evangélico, Bien, no, no soy pastor, bien, es un cargo, algo así como un anciano dentro de un consejo. bien. Sí, Estamos hablando con Marcelo Figueroa. Gracias por estar ahí con nosotros. Willy Nalve Muchísimo. te saluda, Fernando ¿qué tal, Meiter. Willy? ¿Qué tal, Hola. Fernando? Gracias por estar. Y le vamos a dar las No, gracias por favor. a mi querido amigo Jorge Grande, que hizo Sí, el puente con Marcelo. Un día me llama Jorge, dice, vos tenés que hablar con Marcelo Figueroa, tenés que bueno, escucharlo, tenés es un que... amigo, Jorge, Es no es imparcial. un queridísimo amigo, pero no importa, también los amigos también generan estas cosas. Esto es un grupo de amigos que nos juntamos para Sí. hacer radio Y y todo empezó con un café entre todo amigos. empezó con un café entre amigos, así que fíjate si es importante o no. Marcelo, bienvenido al programa. Y yo tengo la primera pregunta para Gracias. hacerte porque eh, dirían mis hijos, papá, sos una bestia en temas de religión, pero no importa, yo soy católico, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote católico y un pastor presbiteriano? Bueno, son diferentes confesiones. Mm, Una es catolicismo, que tiene que ver obviamente con la religión católica, que oficia de alguna manera como tal. Esto tiene que ver principalmente con los sacramentos. Y el pastor protestante, de acuerdo a la denominación. Las denominaciones más afines a la Reforma de Europa, el pastor también tiene a cargo sus sacramentos, que para nosotros son dos nada más, o sea, la Eucaristía y el bautismo, pero en realidad su misión fundamental, lo que tiene que ver con el pastor, es la exposición, la predicación, la enseñanza en palabras y en hechos, por supuesto, con su vida de los evangelios, de la palabra de Dios. El sacerdote católico tiene, por supuesto, todas las atribuciones que tienen que ver con todos los sacramentos. Eso tiene que ver con el matrimonio, eh, con la confesión, etcétera, etcétera. bien, Fernando. Eh, Primer pregunta, ¿cuál fue su relación con el Papa Francisco? Bueno, yo tendría que comenzar con Bergoglio, porque estamos hablando Bueno, hace 25 años atrás. Yo trabajé 23 años como director de la Sociedad Bíblica Argentina, que es parte de una entidad a nivel mundial que se dedica a traducir y distribuir la Biblia en todos los idiomas del mundo, está en 180 países. Y bueno, en ese momento hubo una relación fraternal, institucional, desde luego, él como arzobispo de Buenos Aires y en mi caso como director de la entidad, que se fue trabajando alrededor del tiempo en lo que tiene que ver con el entendimiento que la Biblia es un libro ecuménico por excelencia y que de alguna manera podíamos transitar un camino juntos en el ecumenismo a través de ella. Ahí forjamos una relación fraternal muy, muy genuina, hasta que en el año 2010, bueno, se cumple mi ciclo con la Sociedad Bíblica y en un diálogo con Bergoglio en su oficina, él me invita a trabajar en lo que tiene que ver con las reflexiones diarias de los evangelios que se hacían en ese momento, se mandaban por mail, no sé, a toda la casilla de mail, y que me tocaba a mí escribirlas cada mañana. Eso tiene que ver con el evangelio de cada día y un comentario bíblico, una reflexión que se enviaba desde la casilla del Arzobispo de Buenos Aires. Después me pidió también una colaboración con el canal de televisión del Arzobispado y allí, aparte de la gestión ejecutiva que yo habitualmente hacía, le propuse hacer un programa de televisión de algo que obviamente era una muestra de lo que él estaba haciendo, como en ese momento ya cardenal, que tenía que ver con el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Entonces le propuse hacer un programa de televisión con él y el rabino Abraham Skorka, que en ese momento era el rector del seminario rabínico. Y bueno,
al principio no le gustó mucho la idea porque no quería aparecer en televisión y en su propia televisión, la televisión del arzobispado. Bueno, finalmente hicimos 4 programas sobre temáticas que elegimos y después, bueno, se hicieron 31 programas hasta que él se tuvo que ir a Roma porque fue elegido papa. Así que realmente desde luego que a partir de ese momento y durante todos esos años, 3 años, la relación ya se transformó en una amistad genuina, fraterna, obviamente con una relación asimétrica, ¿no? Que siempre tuve en cuenta en lo que tiene que ver con la jerarquía de él, con la posición de él, con lo que significaba él como arzobispo, como cardenal, yo en ese momento un laico, obviamente, eh, protestante, y después, obviamente, cuando fue elegido papa, ni que hablar. La relación era genuina, fraterna, pero también una situación de respeto mutuo en lo que tiene que ver con el lugar que cada uno tenía, más que nada él, ¿no? Yo seguí siendo la misma persona, viviendo en la misma casa, y él, obviamente, como papá, es lo que todos conocemos, ¿no? Marcelo, Después sí, ese programa, perdón, que me olvidé, ese programa, después se escribió un libro con el resumen de los 31 programas, y en ese momento se nos entregó el Martín Fierro honorífico en el año 2013. wow, wow. Marcelo, como todos los programas de radio, como todos los programas de televisión, cuando falleció Francisco hicimos un programa especial. Nosotros tratamos de traer a gente conocedora del tema. Y cuando terminamos el programa con Willy, mientras caminábamos hacia nuestros autos, el comentario que hicimos nosotros fue que los argentinos en general, no teníamos una idea acabada de lo que había significado el papado de Francisco para el mundo. Para el mundo. Nos Que habíamos para nosotros seguía siendo Bergoglio, es el Claro, problema. nosotros nos habíamos encerrado en nuestra propia grieta, Sí. y el mundo, Francisco lo miraba de una manera total, pero totalmente distinta. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo tengo que coincidir, lamentablemente, con variantes, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, eh, no sé por qué nosotros los argentinos, hablo en general, ¿no? En mi caso particular, y quiero hacer una salvedad, un pie de página, ¿no? El pueblo sencillo, el pueblo pobre, el pueblo humilde, el pueblo seguidor, siempre tuvo en claro quién era Francisco y lo amaba, lo quería, lo esperaba, Ujú. lo seguía. Después todo un grupo de gente en el cual yo también formé parte, todos los que formamos parte de un movimiento ecuménico interreligioso, sí entendimos que él era una luz muy importante en lo que tenía que ver con eso, porque lo transmitió en el mundo, lo que practicaba acá, pero sí vi con mucha tristeza que en general se lo quiso encasillar, ¿no? Esa manía de encasillar a alguien en un cuadradito, meterlo dentro de la grieta, y eso lo hicieron tanto personas comunes como medios de comunicación, como gente Sí. dentro de los gobiernos, ¿no? Les convenía más un Francisco manipulable, y si hay una persona que yo conocí desde el ámbito de la fe libre y que no se lo podía encasillar, era él. Entonces, de alguna manera uno percibía cuando viajaba en el mundo, y me tocó viajar bastante, inclusive acompañarlo a él en 2 viajes, y uno se daba cuenta, no solamente la admiración que tenía en todo el mundo con respecto a lo que significaba él, sino también el efecto importante desde el punto de vista político en un mundo en el cual estamos viendo una distopía, en el cual primero era una guerra en pedacitos, como tal cual lo definía él, y después una guerra más avanzada. Él le tocó la pandemia, le tocó el tema de Gaza, y yo creo que ahí él apareció eh, quizá como el único o el más importante faro de esperanza en lo que tenía que ver con una búsqueda de la paz genuina, ¿no? Y ahí apareció a nivel mundial la figura de Francisco, que también se lo atacó mucho por eso, y mientras uno después venía a Buenos Aires y se encontraba con que acá estábamos discutiendo si era peronista o no. Me parece que fue un reduccionismo muy injusto, pero de alguna manera nos define.
creo que tuve esa sensación y me pareció que después de la muerte como que uno empieza a pensar, o los argentinos empezamos a pensar que tuvimos un papa argentino y semejante papa en la historia, no solamente de la Iglesia Católica, sino de la humanidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, tuve que estudiar las encíclicas de Pablo VI. Yo creo que los materiales de las encíclicas de Francisco, desde luego que van a ser material de estudio académico en todo el mundo, ¿no? Marcelo, ¿qué opinas de las críticas del pastor Zaraco al discurso de Milei que dio en el Chaco? Yo leí las oraciones de Norberto, las comparto, la verdad, las comparto. Le Eh, cuento, le cuento a la gente que no lo leyó, él hablaba que la iglesia cristiana evangélica no puede estar vinculada a ningún partido político, eso fue lo más suave que dijo, ¿no? no, está bien, yo creo que es lo que mencionas. Zaraco es un hombre de mucho prestigio, forma parte del Consejo de Pastores de Buenos Aires, forma parte de ACIERA, que es la Asociación Ujú. Cristiana de Iglesias Evangélicas Argentinas, o sea que hizo una crítica muy aguda. Yo creo que fue suave, pero fue firme. Primero, me parece que lo que uno de alguna manera le hace ruido es que, o sea, como pastor, digamos, darle el púlpito que tiene el motivo de predicar la palabra de Dios, una palabra de paz, de unión, de esperanza, de solidaridad, de encuentro, de auxilio a los humildes, bueno, lo que tiene que ver con el Evangelio, el reino de Dios y prestárselo a alguien que, bueno, es el presidente, pero de alguna manera uno podía intuir que iba a utilizar esa plataforma de una manera no solamente política, eh, sino que también la utilizó de una manera de una manipulación del texto bíblico que realmente no me pareció correcta, no me pareció bien, Con un discurso muy y hizo violento. un discurso muy encendido, que obviamente los que de alguna manera conocemos, o los argentinos que lo hemos escuchado a él, bueno, era esperable que eligiera eso. Creo que lo cuestionable es haberle dado ese lugar. Desde luego que el pastor no dijo eso, el que habló fue el presidente. El presidente obviamente tiene todo el derecho del mundo y tiene la investidura como para dar su punto de vista político y hasta si se quiere su interpretación rabínica o religiosa o lo que sea, pero que tiene todo el derecho del mundo. Me parece que lo cuestionable es que lo haya hecho en un templo evangélico que creo, en mi humilde entender, que está dedicado a unir, a utilizar un lenguaje, digamos, que provoque el bien, la paz, la amistad, lo que dijimos, ¿no? Eh, Me parece que eso es de alguna manera lo que Norberto señala y que yo comparto. Desde luego que la exégesis y la hermenéutica que Milei hace de los evangelios, la verdad que yo nunca la escuché, creo que es exactamente lo contrario de su interpretación, pero estaríamos hablando de una interpretación que yo no le puedo pedir, haber estudiado 40 años la palabra de Dios, que él haga una interpretación, y siquiera tampoco que coincida con la mía, porque yo tampoco tengo la única interpretación. Sí, para mí es totalmente opuesto a la que él hizo, pero bueno, son puntos de vista en todo caso teológicos que no espero eso de un presidente, ¿no? Pero bueno, él lo hizo. Yo iba a hacer iba a proponer un corte para escuchar los sponsors, pero no, creo que estamos muy entretenidos escuchándote a vos, así que si no tenés problemas, seguimos, ¿qué te parece? No, no, seguimos, sí, Seguimos, sí. Charlie, seguimos, Charlie. Los sponsors que esperen un poco. Eh, hay- Cuidado hay- los sponsors porque son los que se sostienen en el aire, pero no, bueno, está bien, si no está se bien, enojan. Este es un programa bastante particular en donde el invitado sí, tiene más importancia que los sponsors. Ah, Se exactamente. lo bueno, aseguro. Mira, perfecto. mira vos. Bueno, Yo tengo una pregunta que es muy personal, si querés contarla, fenómeno, si no, no importa, pero vos tuviste un cáncer, el Merkel, que creo que es un sí, cáncer de piel, me parece, sí, muy agresivo. muy agresivo, y en una charla con Francisco, y pongamos que pudo haber sido una palabra de Dios bajada por el Papa, ¿esto no meritaría, y vos te curaste, esto no meritaría ser tomado como un milagro para una posible canonización futura? Pregunto. Mira, desconozco los procedimientos de canonización, yo creo que son milagros post-mortem, pero la verdad que no soy un experto en eso, ¿no?
Yo tampoco Creo que no todos han sido eh, post-mortem, ¿eh? Creo que puedo, todos no han puedo sido post-mortem. atribuir la sanación, que creo que fue un milagro, sí, a la oración de Francisco, con todo el respeto del mundo, lo digo. Sí, quiero marcar que creo que es la parte más importante. Él y muchas personas de mi comunidad, inclusive, ¿no? Oraron mucho por mí, amigos, hermanos, inclusive rabinos, conocidos. Pero bueno, yo voy a subrayar únicamente en este caso lo que para mí es significativo, además de la oración de él, el gesto, que de alguna manera habla más de él que de mí, no me gustaría hablar de mí, yo creo que lo define a él. Obviamente teníamos una relación muy buena, lo voy a resumir en pocas palabras, en el año 2015, el día de mi cumpleaños, él me llamó como todos mis cumpleaños para saludarme y yo le mencioné que me iban a hacer una biopsia, que tenía el resultado de la biopsia, pero que no quería que fuese nada por un bultito que tenía. Bueno, finalmente la biopsia dio que tenía ese cáncer muy agresivo y que de alguna manera las expectativas de vida que me había dado el médico, que era un amigo, que el 70% no festejaba otro cumpleaños. Entonces yo le escribí a Francisco por la vía privada que teníamos, y él inmediatamente me llamó. Yo estaba con mi señora, me llamó, estaba justamente en el Viernes Santo, el día que él va al Coliseo, y me dijo, mira, estoy vestido como para salir, para ir al Coliseo, y no acabo de recibir tu carta y no quiero salir, me están esperando sin saber cómo estás. Le conté, obviamente que me quebré, estaba mi señora al lado mío, y me dijo, mira, quiero que sepas que ahora voy a ir al Coliseo a orar por el Viernes Santo y voy a estar rezando por vos. Y después, cuando fue el día de mi operación, él llamó, estuvo permanentemente en contacto antes, durante y después con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y después un amigo me contó que estaba presente en un encuentro interreligioso, justamente que tenían ahí en el Vaticano, y que, según me cuentan, en un momento él miró la hora y dijo, bueno, en este momento están esperando un amigo y yo quisiera que todos recemos por él. No sé de cuántas religiones había, cuántos eran, y fue lo que me contaron. Finalmente me operaron, bueno, el cáncer desapareció y nunca más tuve nada. Para mí fue un obrar soy creyente, creo que fue Dios, y me parece que fue la oración de él y la de muchos otros. Me parece también, por eso digo, con todo el respeto del mundo, obviamente que yo por eso valoro el gesto, pero creo que Dios escucha la oración de un papa, pero también escucha la oración del niño más sencillo, ¿no? Más humilde. Entonces, yo lo atribuyo desde luego a Dios en primera instancia y a todos los que oraron por mí, inclusive Francisco y su rayo, que del nivel asimétrico que había en lo que tiene que ver la distancia y la jerarquía, fue una de las personas que más cercana estuvo antes, durante y después. Después de todo es ni más ni menos que una cuestión de fe, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. por supuesto, yo creo en eso, desde luego, creo que fue así. La respuesta de los médicos me lo dijeron después, que realmente es una cosa, una, una, una verdad que poco común, la sanación tan rápida. Así que bueno, yo lo atribuyo a eso como hombre de fe y agradezco a todos, hasta el más pequeñito, y que oró por mí. Así que O sea, ese es el otro día me llama la hija de un amigo que conozco hace muchos años y me dijo, te quería avisar que papá está muy mal, está muy grave, había tenido una insuficiencia renal, estaba en terapia, estaba prácticamente desahuciado. Y yo le dije a ella, mira, tu viejo tiene un montón de amigos, vamos a rezar por él, vamos a tratar de darle una Mm. mano. Y dentro de todo, y vos sabés que 15 días después está en la casa, boludeando como siempre. Fue increíble, los médicos, no vamos a decir que esto fue un milagro, pero sí, la fe mueve montañas sin ninguna duda. Y Si las cuando cosas pasan, por algo por pasan, algo Willy. pasa. Fernando, Eh, Estábamos hablando al principio del programa que hubo un encuentro ecuménico en la ciudad de San Francisco de Asís, en donde usted tuvo muchísima participación
cuando estaba Juan Pablo II como papa. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de esa historia, por No, yo favor? no estuve ahí. ¿Ah, no? No, no, no. Esto No, en no, no. 1986, muy joven. Ah, No, no estaba, no, no. No, no. Ese fue un evento realmente muy interesante de la comunidad San Egidio. Es una comunidad muy importante que está en Roma y que provocaron este encuentro que fue quizá el encuentro ecuménico que dio el puntapié inicial a varios a ver. encuentros que ya es una tradición en Asís. Pero fue Juan Pablo II, yo no estuve, Ujú. Yo no, no. le contaba hoy a Fernando, nosotros nos encontramos antes del programa siempre para charlar, para hacer comentarios. Yo le contaba que estuve en Asís, gracias a Dios, hace muchísimos años, con un guía argentino, unos pocos meses o años después de que hubo un terremoto muy grande que derrumbó el techo de la catedral. Mm, Y estuve en el subsuelo donde en el piso estaba la media luna musulmana, estaba la estrella de David y estaban los símbolos del catolicismo. Y había sido ahí donde Juan Pablo II se había juntado con los rabinos, con los Ujú. musulmanes, y había empezado este encuentro interreligioso. Vos sí participaste en un encuentro interreligioso. ¿Cuál fue? Contanos un poco. Bueno, en muchos, Sí. la verdad que incontables encuentros interreligiosos. Vos estuviste con el Eh, rabino Skoda, estuviste con Abud, el musulmán. sí, participamos en muchos, la verdad que no puedo decir innumerable la cantidad aquí en el exterior. Yo creo que en este mundo que vivimos, en el cual es utilizada la religión como un instrumento de guerra, como una justificación de la guerra, en el cual yo creo que es una herejía poner a Dios en ese lugar, de cualquier Ujú. religión, me parece que las religiones en sí tenemos una enorme responsabilidad de promover una fe alrededor de la paz. Todos nosotros el shalom, el salam, la paz cristiana, tenemos en nuestra raíz el conocimiento de un Dios de paz. Yo he participado de varias, de todo tipo, principalmente en Argentina, por supuesto, y todas orientadas a eso. Y orientadas a que esto del diálogo ecuménico interreligioso no es una ensalada rusa en la cual es un secretismo que todos somos lo mismo y no hay diferencia. No, la verdad que el chiste de todo esto, del diálogo interreligioso, es justamente que hay diferencia. Y el desafío hermoso de convivir en las diferencias y en la diversidad es poder encontrar en la diversidad, respetando al uno al otro, encontrar los condimentos y las gotas de paz y de unión que cada uno tiene, concibiendo a Dios de la manera que lo concibe. Yo no renuncio, por supuesto, a mi condición de cristiano, evangélico en este caso, cuando voy a un encuentro interreligioso, porque hacerlo sería de alguna manera boicotear lo que significa en sí la principal virtud de la oración en el encuentro entre las distintas confesiones de fe, en la cual yo mantengo mi identidad, el otro mantiene mi identidad, el otro me bendice con su presencia y yo a él. Y ese es el desafío en un mundo en el cual se polariza, en un mundo dicotómico, como hablamos hace un rato, en un mundo que encasilla, blanco-negro, bueno y malo. Me parece que el desafío es principalmente unirnos reconociendo, admitiendo, respetando y fortaleciendo cada uno su identidad. Porque la diversidad es una riqueza que tenemos los seres humanos, no es un problema, al contrario, el problema es buscar la uniformidad. Y los grandes regímenes que han hecho desastres en la historia de la humanidad han buscado principalmente un pensamiento único, una mirada uniforme, castigar al que no piensa como uno, y yo creo que ese realmente es un problema. Entonces, por eso creo que la contracara de ese mundo uniforme, que busca un pensamiento único, justamente el héroe interreligioso tiene muchísimo para aportar. Y finalizo con esto. Algunas veces he dicho también en estos encuentros, en ámbitos universitarios o demás, que, que no solamente tiene que ver con el tema de la fe. A nosotros haber hecho una gimnasia, en mi caso, por lo menos 25 años de trabajar en esto, hemos construido alguna caja de herramientas que tiene que ver con
cómo podemos dialogar en la diversidad, cómo podemos principalmente escuchar, ponernos en el lugar del otro, entenderlo, comprenderlo, aprender con H intermedia del otro. Y quizás esa caja de herramientas que hemos construido de la fe la podemos ofrecer y puede servir para distintos actores del mundo político que aún sin fe no logran dialogar en las diferencias y buscan estigmatizar al otro con las fake news, con los discursos del odio, con encasillarlo, calificar al otro. Me parece que en un mundo como hoy, en Argentina y en distintas partes del mundo, yo creo que haría bien, sería un buen aporte, que tomen algunas herramientas de esa caja para hacernos sentir que estamos viviendo en un mundo un poco más racional, en el cual el otro por pensar distinto no es un enemigo, sino que todo lo contrario. Cuando piensa distinto yo debo escuchar, a ver qué piensa, pero tratar de comprenderlo de verdad, no atacarlo, no tratar de humillarlo. Me parece que es un enorme desafío porque los discursos del odio nunca terminan en discursos. Tarde o temprano se transforman en hechos. Y los discursos de paz, tarde o temprano, gracias a Dios, se transforman en paz. Lo que pasa es que tenés un gran desafío, porque fíjate hoy que la mayoría de los gobiernos se han extremizado. Claro, Entonces, precisamente por eso estoy haciendo esa mención, ¿no? ultraderecha, ultraizquierda, y de golpe porrazo los gobiernos que eran medianamente democráticos, medianamente estables, están en vías de Lo que desaparición. pasa es que las ultras en algún momento... Sí, sí, después se juntan arriba, lo cual es más Que problemático. son quizás movimientos pendulares de la historia, a nosotros nos toca vivir esto, Sí. creo que hay que hacer una resistencia inteligente. A mí, yo desde mi parte, desde mi humilde lugar, creo que lo que acabo de decir, me parece que no hay poder más importante que el diálogo, hay que insistir, escuchar, dialogar, consensuar, ante los discursos del odio, contrarrestarlo con un discurso de paz, de unión, de la riqueza del ser humano. Me parece que, vi hablar en este caso del cristianismo, ¿no? Me parece que nosotros los cristianos no tenemos derecho de imaginar cómo sería Dios si fuese humano, porque el punto, el lumen de nuestra fe tiene que ver con un Dios encarnado. Esto nos exige a nosotros tener una visión humana, encarnada, esto es enraizarnos en el otro, tocar la llaga del otro, tocar la carne del otro. Pero también un mundo más humano, un país más humano. Me parece que una religión cristiana inhumana no es cristiana. O sea, y uno ve muchos que se habla de alguna manera de la fe y de la Biblia de una forma absolutamente inhumana. Y yo creo que justamente eh, lo que nosotros creemos es que la religión tiene principalmente un contenido humano. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, no desfallecer, no tener miedo, no dejarse vencer por el mal, sino al contrario, pensar que Dios siempre está presente, así como hablábamos de los milagros, Dios siempre está presente y Dios es un Dios de paz, en todas las religiones. Bien. Yo voy a hacer una pregunta, puedo hacer impropia. Te pido disculpas si esto de alguna manera está mal expresado de mi parte, pero he hablado en algún momento con algún sacerdote católico y le he preguntado si el problema de los curas abusadores, que ha habido tantos casos lamentablemente, y ha habido casos donde tampoco fueron juzgados porque había pasado tiempo y básicamente no pudieron ser juzgados. ¿Qué rol juega en esto el celibato que tienen los sacerdotes católicos y no tienen otras religiones? ¿Tiene que ver o es una estupidez mía lo que estoy preguntando? Vos sabés que yo lo he hablado con algunos hermanos sacerdotes y demás. Yo creo que no tiene nada que ver. ¿Por qué lo digo? Una razón estadística muy sencilla. Los principales casos de abuso de menores se dan en lugares intrafamiliares, o sea, de padre, abuelo, tío. Me parece que justamente no sería el caso, ¿no? Creo que si las estadísticas lo muestran, esto no, por eso no significa que si fuesen casados no serían abusadores. El abusador es un pervertido, esté casado, Sí, soltero, viudo, claro. divorciado, no importa. Y creo que
justamente no, creo que no tiene absolutamente nada que ver el celibato, a mi modo de ver y lo que he hablado, y realmente los argumentos me han convencido. No podemos hacer una línea conductora entre el celibato y la pedofilia. Me parece que no, para nada, Bien, para nada. respondida mi pregunta. Fernando. Em, este fin de semana estuve chateando con una persona que está viviendo en Qatar y me mostró en videos lo que es ver pasar un misil de Irán por arriba de su cabeza y atacar una base norteamericana en Qatar. Es algo, lo ves, parece ciencia ficción o inteligencia artificial y me dicen, no, no, esto es cierto, pasó por arriba de mi casa. ¿Qué rol juegan las distintas iglesias, las distintas religiones en este conflicto y de alguna manera, si es posible o es totalmente contrafáctico, pueden ayudar a resolver este tipo de conflicto, Marcelo? Bueno, a ver, yo creo que lo que dijimos antes, creo que en realidad los fanatismos en la religión son los que Mm, avalan esto. Y esto sucede en toda la historia de la humanidad, en todas las religiones. Yo creo que hay que desacralizar la política, ¿no? En todo nivel. ujú, ¿Qué significa esto? Significa que no utilizar argumentos que tienen que ver con la fe para razones que pasan por otro lado. O sea, acá los únicos que ganan en una guerra son los fabricantes de armas. Los tres negocios que generan más dinero en todo el mundo son horrorosos. sí, Tráfico señor. de armas, La droga tráfico de personas y la droga. y tráfico de drogas. Son los tres grandes formadores de que manejan la mayoría del dinero que se mueve en el mundo. Ujú. Entonces, puede tener el fanatismo de las religiones, sí, estoy totalmente de acuerdo, puede tenerlo, las religiones también pueden provocar lo que yo dije antes, el tema de la fe, pero no debemos ser ingenuos en darnos cuenta que hay unos intereses económicos enormemente poderosos, quizás más poderosos que muchos países, porque son los que dominan los países, y que tienen que ver con el negocio de las armas. Entonces, mientras el negocio de las armas sea uno de los tres, quizá el más importante, y más importante que muchos países, porque maneja más dinero que el Producto Interno de cientos de países, todo lo que tiene que ver con la religión son excusas espirituales o, si quiere, fanatismo de religión que me parece que pasan a un segundo plano. Creo que por ahí está el asunto. No desconozco todo lo demás, no desconozco el fanatismo religioso de cualquiera de ellos, De no todos, desconozco que se está de todos los utilizando esto, lados, no, no pero, estoy hablando de un pero solo lado, es de todos lados eso. de todos lados, obviamente, de todos lados y en la historia de la humanidad. Ujú. Y Me parece que es así, pero no debemos dejar de lado eso, ¿no? sí, usted sabe que yo le hacía esta pregunta porque realmente ya se han probado todos los métodos habidos y por haber para parar estas guerras que realmente son sangrientas, son en pleno siglo XXI uno no se explica cómo todavía estas cosas pueden estar sucediendo. Y yo dije, bueno, acá me parece que es el valor de la religión, el valor de los principios, el valor de los preceptos, no importa de qué religión, no importa de qué religión, los que en algún momento tienen que llegar, mediar y decir, bueno chicos, hasta acá basta, de alguna manera hay que conciliar esto, pero me parece medio naif de mi parte habiéndolo escuchado. No, yo no creo que sea naif, yo creo que es algo, una herramienta, yo creo que hay una, como dije antes, yo utilicé la palabra responsabilidad, porque yo creo que los hombres y mujeres de fe en el mundo, desde los que tienen jerarquía y poder como para hacerlo, en su religión, hasta los más humildes, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible. Hay un texto del Sermón del Monte en el cual Jesús dice, bienaventurados los que trabajan para la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me parece que una de las condiciones de semejante filiación, que tiene que ver con ser un hijo de Dios, significa promover la paz, trabajar para la paz. Creo también que la vía diplomática sigue siendo, a pesar del debilitamiento actual, sigue siendo una herramienta importante.
y creo que no deben descansar en trabajar en ello, en diálogos y encuentros, sin pactos, sin arreglos para la paz. Porque en definitiva, nosotros tomamos los grandes poderes recién del conocimiento del poder económico de las armas. Pero Mm. también tenemos que decir que lo que realmente mueren son el pueblo sencillo, el pueblo humilde, los que no Es tienen nombre, gente, niños, mujeres, es gente, ancianos. es gente, sí, 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 Entonces, sí, seres humanos. fijémonos en lo que tiene que ver con eso y con lo que vale una de esas misiles nomás, se podría alimentar un pueblo de África durante meses, años. Entonces, con lo que se gasta en un minuto de militar, se puede alimentar, no sé, el cálculo son, creo que son 30 días del hambre en el mundo. Se Sí, sí, acabaría el hambre en el mundo, es una animalada. literalmente. Y Es eso obsceno, creo es que obsceno. es un gran método, porque la paz también, hago un pie de página aquí también, la paz también se construye con la justicia. Entonces, mientras tengamos un mundo en el cual el 1% de la población tiene el 90% de los bienes y el resto se muere de hambre y de sed en el resto del mundo, bueno, hay un tema de injusticia. Y creo que las religiones también tienen un rol de denunciar eso, denunciar que no puede ser esa relación, que hay una situación, y ahí sí utilizo la palabra, me tomo prestado una palabra que utilizó el presidente que tiene que ver con la envidia, bueno, ahí también tiene que ver con un mundo en el cual me parece que no es posible sostener eso. Y creo que es una situación de injusticia. Y la paz es prima hermana de la justicia. Totalmente. Buena Social, frase, justicia Buena social. frase. buena frase. Aldana, tuya. Marcelo, nos quedan 5 minutitos. Los últimos 5 generalmente los reservamos para las conclusiones nuestras. Yo te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué significa Tucho Fernández para vos? Un amigo. Un No, amigo. Tucho es un amigo. Yo conocí a Tucho antes de Bergoglio. Tucho trabajaba acá, era el rector del seminario de Devoto, yo vivo muy cerca de ahí. Nos encontramos hace, yo creo, 35 años, a orar juntos, a rezar juntos. Y después, en una época, él es de Río Cuarto, ¿no? Justamente donde está Jorge. Y nos íbamos Jorge a Grande Río era. Cuarto a dar conferencias con una mesita, hace 30 años, nosotros dos. Él era el rector del seminario y yo era el director de Sociedad Bíblica. Íbamos por mesitas ahí en Río Cuarto, que era un poco el reino de él, íbamos televisión, la radio, a hablar sobre la Biblia y la unión entre las religiones. Después lo conocí seguí el trato con Tucho cuando fue rector de la UCA y ahora, por supuesto, tiene un lugar fundamental en lo que tiene que ver con la doctrina de la fe, que tiene una historia triste para los protestantes porque era el Santo Oficio, la Inquisición ese lugar. Ujú, Bueno, está hoy es bien. la doctrina de la fe y me parece que el cardenal Fernández, para ponerlo en un lugar como corresponde, tiene una capacidad enorme enorme para estar en ese lugar, está haciendo mucho bien en todo esto, es un lugar fundamental, el Papa actual lo ha puesto otra vez en ese cargo, que mantenga ese cargo y yo creo que va a hacer mucho bien. Y es un hombre, es un hombre formado alrededor de Bergoglio. Bien. Tu última pregunta y tenemos 4 minutos para contestarla, por favor. No, me encantaría saber cuántos feligreses tiene la iglesia evangélica en la República Argentina y ese porcentaje, si es que me lo puede contestar, por supuesto, comparado con el pueblo brasileño. Me estoy acordando de Bolsonaro, que llegó al gobierno gracias a un acercamiento muy importante que hizo con la religión evangélica. Quería saber cuántas personas hay hoy en Argentina que profesan la religión Y evangélica. bueno, más o menos, yo la verdad que las últimas estadísticas no las tengo, tenemos que hablar aproximadamente el 15% de la población. ¡Wow! Es mucho. Pero hay que tener en cuenta un elemento muy importante, ¿no? En general, el fiel evangélico protestante, porque hay dos ramas, ¿no? Una rama que viene de Europa, otra rama que viene de Estados Unidos, la rama neopentecostal, hay toda una diversidad que no nos daría el programa para hablarlo, porque es un lío que yo creo que ni Dios lo arregla. Pero
el que participa en el culto protestante o evangélico, el 90% es muy activo. ¿Sí? Es mucho más activo que el católico apostólico romano. Entonces, Claro. si tenemos claro, y no es una comparación, no estoy compitiendo, ¿eh? No, Yo pero es creo que cierto, se a ve. nivel de participación, si digamos la Iglesia Católica tiene 60%, de los cuales activamente tiene X 20%, bueno, ahí tenemos un elemento antropológico, si se quiere, o sociológico, para estudiar que no siempre el 15% representa, sí es una minoría, pero no es una minoría en los tiempos de actividad. Y son miembros que trabajan mucho, trabajan en acción social, se quedan a la noche preparando viandas para repartir durante la noche para la gente en situación de calle, trabajan en las cárceles. En general, eh, la persona que se adentra en la fe evangélica siempre tiene una tarea, una función, que le hace sentirse prójimo con el otro. No digo que en las otras iglesias católicas no fuese así, pero creo que el nivel de actividad y el nivel de asistencia, el general, el participante de un culto evangélico es de ir todos los domingos, y a veces varias veces por semana. Sí, usted Bueno, hacemos un sabe. estudio bíblico, y a Mm. veces, como me decía un amigo mío, los católicos van 3 veces. La primera vez te tiran agua, la segunda vez te tiran arroz, y la tercera te tiran tierra. Pero bueno, es un chiste, ¿eh? Creo Pero que por ahí pasa también. un Pero día está muy estaba, bueno, un está día, muy bueno, un muy día bueno. estaba en la misa de un amigo muy querido que había fallecido y una amiga de él que era judía me dice, che, los únicos que toman vino acá son los curas y los que los ayudan, no nos convidan a los demás. Marcelo, bueno, estamos sin tiempo ya, lamentablemente. Pucha digo, como digo siempre yo. Bueno, nos queda corto, pero de todos modos, gente como Marcelo, hoy estuvimos un tris de que vinieras al programa y Pero después, pudimos bueno, recorrer Sí, todo el justo Espinel con me Marcelo, la complicó. verdad que fue un placer. no, y me han quedado 50 Sí, preguntas sí, más pero que seguramente pero fue muy interesante. en un próximo programa nos vamos a encontrar para charlar tranquilo. Desde ya, de Con mi mucho parte, infinitas gracias por estar con nosotros hoy. Te agradezco mucho que por lo menos a mí me hayas desburrado, imagino que a gran parte de nuestra audiencia también, y nos vemos en cualquier momento. Fernando. Para mí fue un Muchas honor. gracias. Para mí fue un honor Gracias por la tener el gusto de diferenciación. conocerlo y poder tener esta pequeña y humilde conversación con usted. Realmente muchísimas gracias. Un placer enorme, Marcelo. Te agradecemos mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Nos hace falta realmente. A todos. A todos. Gracias, Marcelo. Bueno, estamos ya llegando.